Tengo pregunta para ti ahora. Ya te respondí una, ahora te voy a hacer una para que tú me respondas a mí. ¿Estamos de acuerdo? Te escucho. Ok. Dice así en Isaías que es una profecía mesiánica. Significa que está hablando del Mesías, ¿verdad? Isaías 12:13 dice: levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá. Aquí hace la diferencia de las dos casas, el norte y el sur. De los 4 confines de la tierra, dice, y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Aquí dice que los dos reinos están peleados. ¿Cuándo sucedió esto que se quitó? Porque tú dices que ya están las tribus juntas o no están juntas bajo el Mesías. Aquí dice que ya se quitó. Si tú dices que están juntas, la envidia, ¿dónde se quitó y dónde está el Mesías? Omar, tienes que leer bien el texto. El texto dice que los va a juntar de los 4 extremos y los va a regresar a la tierra de Israel. Entonces, esto dice que el Mesías no ha regresado, porque aún no están todos los israelitas en la tierra de Israel. Ya lo dije antes y lo vuelvo a decir, estos israelitas, estas 12 tribus, son los judíos que están en la diáspora. Cuando estas comunidades, por ejemplo, de México, de Perú, de Argentina, de Colombia, de Canadá, de Estados Unidos, cuanto estas comunidades que también están en Rusia, en Polonia, en Inglaterra, en Alemania, por toda Asia, por toda Europa, cuando todas estas comunidades de judíos que están en la diáspora regresen a Tierra Santa, a la tierra de Israel, se va a cumplir esto que está en Isaías capítulo 11, versículo 12. Tú lo has dicho muy bien, que estos judíos aún no estén en Tierra Santa, en la tierra de Israel, quiere decir que el Mesías aún no ha venido. Y vuelvo a insistir. Y vuelvo a insistir, tú también vuelves a leer y dices que están peleados. No, ahí dice que ya no van a tener envidia, que van a ser un solo pueblo. Y por todo esto, esta persecución, estos pogromos, estos holocaustos, estas conversiones forzadas, el pueblo de Israel hoy en día son todos uno. Ellos no se atacan entre ellos, todos ellos se apoyan entre ellos como un solo pueblo. Algo le pasa a un judío, algo le pasa. ¿Querías una respuesta? Te voy a dar una respuesta. Algo le pasa a un judío en una comunidad judía, toda la comunidad lo apoya porque ya no tienen envidia entre ellos. Ahí no dice que están peleados, ahí dice que ya no van a estar, que ya no van a tener más envidia entre ellos. Algo que ya se está cumpliendo ahora por todo lo que han pasado. Nomás que hace rato dijiste que las tribus nunca se separaron y que cuando regresaron de Babilonia estaban todas juntas y que el rey Ezequías estaban todas ahí porque todas los invitó y que cuando vino Jesucristo estaban todas juntas. Ahora dices que están esparcidas. Nada más eso. Está bien. No lo digo yo, Omar. Lo dice a Segunda de Crónicas, capítulo 30. No lo digo yo. No pongas palabras en mi boca. Lee el texto. El texto lo dice. Que el rey Ezequías mandó cartas a ellos. Se hacen bola el judaísmo, ¿no? No, Omar. No, yo estoy diciendo que como 10 tribus perdidas como tal, que están totalmente extraviadas, esa idea no existe. Y se te dieron textos, tú mismo lo citaste, Segunda de Crónicas, capítulo 30, Rey Ezequías. El rey Ezequías gobernó después del exilio de la Casa del Norte, después del año 721. Se cree que terminó su reinado alrededor del año 640 antes de la era común. Entonces tú estás mencionando un suceso después del exilio de la Casa del Norte, confirmando que esas tribus ahí estaban. Si las está mencionando y si está diciendo que mandó cartas, quiere decir que ahí estaban. Ok. Nomás aclarando, estaban ahí, después fueron esparcidas y ahorita están esparcidas, ¿verdad? Hoy en día están en la diáspora. Esparcidas. Están en la diáspora, pero no están perdidos. Hay comunidades en México, hay comunidades en Argentina, hay comunidades en Perú, hay comunidades en Colombia. Están en la diáspora, no están en la tierra de Israel. Ahí están, pero no están extraviados. Ok. Tú dices que no. La escritura en Ezequiel 37 dice que sí. Ok, listo. Pues ahora entren en un conversatorio todos juntos. ¿Puedo explicar algo, pastor?
¿Cómo, Héctor? ¿Puedo aportar algo al tema? Sí, conversa entre ustedes y aportar el tema como quieran. Adelante. Ya, ¿qué pasó? Vale. Voy a explicar un tema bastante puntual. Bueno, el tema de este tema de las tribus perdidas, me quiero traer el capítulo 6, verso 17. Dice así: ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, y como ofrenda por el pecado por todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Bastante claro, todo Israel, las 12 tribus, no hay tribus perdidas, no. Todo el pueblo de Israel es uno solo, así que no existe esto de tribus perdidas. Ya, las tribus estaban ahí, no hay tribus perdidas. Y nos vamos, por ejemplo, en el mismo Nuevo Testamento, la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 1, dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesús, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Dice que están en la dispersión, salud. No están tribus perdidas, están en la dispersión, en la diáspora. Ok. Luego nos vamos, por ejemplo, a otro texto que me quiero traer. Es el de Ezequiel capítulo 37, verso 21, 22. Aquí se menciona claramente que Dios promete traer de regreso a Israel y a Judá y hacerlos una sola nación. Bastante claro el texto, no hay más que darle vueltas al asunto. Y por ejemplo, nos vamos al mismo Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, verso 4 a 8, bastante claro, te menciona que los 144.000, los sellados, son 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de todas las tribus de los hijos de Israel, todas, ya está, no hay tribus perdidas ahí, nada de eso. Me voy a traer otros textos más que tengo acá. Por ejemplo, tenemos Isaías capítulo 56, versos 6 y 7. A los hijos del extranjero que sigan a Hashem para servirle y que amen el nombre de Hashem para ser sus siervos, todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, el santo templo. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Bastante claro. Y nos vamos a Apocalipsis capítulo 11, verso 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Se me dijo: levántate, mira el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos, quienes, los gentiles, hollarán la ciudad santa 42 meses. Los gentiles, no los israelitas ni las tribus perdidas, los gentiles van a hollar la ciudad santa 42 meses, personas que no son judías. Sigue bastante claro, incluso en el Apocalipsis, al fin de los días, al fin de los tiempos, hay una clara división. No se va a juntar gentiles con judíos, van a estar separados. Te lo dice el mismo libro del Apocalipsis. Cada vez que se ve la palabra extranjero, no se está hablando de las tribus perdidas, ni se está hablando de nada de eso. Y respecto al tema del libro de Daniel, me lo voy a traer el texto. Acá dice bastante claro el texto de Daniel, que el Mesías príncipe, que ese texto habla del Mesías. Hay un problema, que cuando nosotros nos vamos al texto en hebreo, y aquí yo le insisto a la gente, lean y busquen, estudiar hebreo griego para que no le estén vendiendo cuentos como estos de las tribus perdidas y todas estas patrañas. Vamos a leer, por ejemplo, el libro de Daniel, vamos a ver el verso 25 específicamente, cuando nos dice aquí el libro bastante claro, Daniel 7:25, vete va, petaskel, mimotza, papar, leachib, belibnot, Jerusalem, Mashiach, Nagid, bastante claro. Comprende y sé inteligente desde que sale la palabra para restaurar y construir Jerusalén hasta un ungido, Mashiach Nagid. Nagid es comandante militar. Lo que hacen las Biblias, malamente, con mala intención, es traducirlo como príncipe. Príncipe, en hebreo es Nasi, no Nagid. Nagid es comandante militar. Y ahí nos dice HaMashiach. Ahí dice Mashiach Nagid, un ungido. Por lo tanto, no está hablando del Mesías, ni está hablando de Jesús. El texto no habla de ese tema, está hablando de un ungido y se refiere al sacerdote. Bastante simple de explicarlo si nos vamos al texto y nos enfocamos en contexto. Y respecto
tema de Isaías, por ejemplo, capítulo 11, el texto bastante claro, verso 10, por ejemplo, de Isaías 11, te dice quién es ese pentón que será alzado, quién es el tallito de Isaí. Y cuando nosotros vemos todas estas profecías, hablan del rey David, que por una reinterpretación se asume que después es el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque Mesías vive, porque David vive. David vive, ¿por qué? Porque está en la promesa de un Mesías, de restaurar el linaje davídico, el reinado del pueblo de Israel. Bastante sencillo. Así que ya lo he explicado este tema. Espero que lo entiendan, dejen esa confusión. No tengo nada en contra de los cristianos. Ustedes, raíces hebreas, no son judíos, porque no le van a dar portazo en la cara, no lo queremos. Cristianismo tampoco lo quieren, defínanse de una vez, váyanse al cristianismo, sigan el cristianismo como corresponde, teniendo la nueva ley, que es la ley de Cristo, la ley de Jesús, y déjense de las patrañas, estas quimeras, donde hacen cosas que están fuera de contexto y que a ustedes no les corresponde. Quiero cerrar con esto, pastor, y me despido de todos, porque aquí bastante tarde estamos como el tiempo. Estén bien. Tirar la piedra y salir arrancando no se hace eso. Nada más, hace un momento... Sí, Héctor, esto no se hace. Lo siento, usted me va a pasar el sueldo, no tengo problema.